termómetro señalado en la Biblia está a punto de colapsar. La situación en Medio Oriente es terrible. Quizá nosotros solamente estamos oyendo las noticias que nos dan por televisión. Saluda a todos los que están viendo la transmisión. Pero desgraciadamente la prensa de nuestro país y a nivel mundial, lo dice también el presidente Nayib Bukele, El Salvador, eso es algo... No, aquí no hay tendencia política. Aquí lo que hay es una necesidad personal de ambiciones personales de individuos que están en el mundo cumpliendo con su propósito, ¿no? Entonces, casi no llegan las noticias acá, pero se está a un paso, iglesia, de una catástrofe nuclear mundial. Es una cosa, pero miren, escuchen, es una cosa que quizá nosotros, como estamos aquí, comemos, dormimos, nadie nos molesta. Ay, que la violencia en el país. No se imaginan lo que pasa allá en Israel. Me acabo de enterar de que, por ejemplo, en la franja de Gaza, que Gaza es una franja, un pedazo hecho por organismos internacionales para que convivan ahí los palestinos, gente que odia, aborrece a Israel. Escuchen, hermanos, no se confundan. La gente, los musulmanes, odian con odio pero terrible a los judíos. Quizá algunos no tengan ese odio abismal, pero aborrecen a Israel. Es algo que ya viene desde el Antiguo Testamento, pónganse a leer. Es un odio pero tremendo. Ellos han practicado durante años culturas paganas y eso está a punto de explotar en Medio Oriente. Estados Unidos ya ha intervenido con armamento, algunos países también, Irán, Pakistán, están todos ahí envueltos en este hervidero. ¿Por qué les cuento esto, iglesia? Miren, nuestra actitud o cambia o cambia. Muchas personas, desgraciadamente, esperan a que algo malo ocurra para recién ponerse en guardia. Otros, cuando ocurren esas cosas, que antes eran bravos, que gritaban, que se parecen a mi perro, el Max, es un pitbull, es bravísimo, ya ha mordido a dos, que se arrimaron solo a la casa. Al perro que se crió con él casi lo mata. Y ese perro no puede escuchar cohetes. Ese perro no puede oír que un carrito ande porque ya está llorando. O sea, cuando ve algo de peligro, le tiemblan las piernas. Entonces, recuerden, iglesia, que la iglesia va a ser probada. Y vienen tiempos tremendos. Porque mira, solo ponte a analizar una cosa. Vamos a suponer, pastor, sí, pero eso ocurre allá. Una guerra en cualquier parte del mundo es una guerra. Y afecta económicamente como no. Hermano, es tremendo. De entrada, el precio del hierro, del metal, se dispara, pero es una locura. Los alimentos, que ahora todos transgénicos y que tienen tantos procesamientos, va a escasear. Ahora, ¿a qué viene todo esto? El tema de hoy día es orando por la madrugada. Ponga la diapositiva. Orando por la madrugada. Está oscuro, nuestro Señor Jesús es un ejemplo. Se recuerden que los discípulos iban a dormir y lo encontraban a Él orando. O sea, se iban a dormir y lo veían despierto, porque Él se quedaba a orar. Se levantaban temprano y lo encontraban a Él despierto, porque se había levantado muy temprano a orar. Escuchen, esto de aquí es un secreto a voces. ¿Por qué en la madrugada? ¿Qué ocurre, por favor, en las noches? Si nuestro Rey, nuestro Dios es luz. ¿Por qué nosotros tenemos que orar en medio de las tinieblas? Esas son preguntas que uno se hace, ¿no? Preguntas de por qué es tan efectivo orar 3 de la mañana. Preguntas de por qué me levanté a esta hora y no tengo sueño. Ojo, puede estar pasando algo de algún familiar tuyo y tú no sabes. Y mi Dios te levanta para que te pongas a la brecha. Ponerse a la brecha es hacer
ponerse a la brecha es ponerse ahí al filo, cubriendo a los que tú amas. Haciendo vallado quiere decir una cerca para que no pasen. Una hermana que vive con nosotros soñó que nuestra casa estaba todo abierto. Las puertas de la casa, las puertas del patio, que es una puerta grande para que entre el carro. Todo abierto así para que entre Raimundo y todo el mundo. Y que estaba rodeada de personas malas, gente asesina, malos, gente perversa. Y que habían unas 2 personas que estaban acostados, las piernas para adentro de mi casa y el cuerpo para afuera. O sea, intentan entrar, pero no pueden. ¿A dónde apunto, hermanos? Hermanos, créanme, tenemos enemigos a los cuales tú no ves. Por favor, iglesia, reacciona. Esos enemigos te meten en la cabeza y te mandan dardos de fuego como tú no te imaginas. Personas que están sufriendo de diabetes, de sobrepeso. Yo estoy luchando contra todo eso, me gustaba mucho el dulce. Es una ansiedad en la noche por comer. Es una ansiedad por los dulces. ¿Y tú qué crees que eso es gratis? No, mira, le están dando lugar al enemigo para que haga de las suyas con el cuerpo que es considerado templo del Espíritu Santo de Dios. El diablo no descansa y no es que él va a ganar algo, él ya lo perdió todo, hace miles de años lo perdió todo, sino que su odio es tan perfecto que no quiere que tú y yo triunfemos. Él no quiere que tú y yo honremos a Dios hasta en nuestros alimentos, en nuestras relaciones. Para los que son fosforitos, se acaba tu fósforo blanco, se acaba tu combustión. Ya vamos a ver esos fosforitos cuando empiece este tiempo de angustia, si es que no vas en el arrebatamiento. Vamos a ver todo eso. Es en la madrugada en la que nuestro Señor Jesucristo se ponía a orar. Abran Marcos 1:35, o si gusta anda anotando, por favor, los versículos y anda entendiendo. Yo les doy un consejo. Cuando vean un versículo, ¡ay, me gustó! Y a veces tienen anotados los versículos, pero no entienden por qué aparece uno y otro. Yo les recomiendo que lo que te llamó la atención del versículo, anota al lado. ¿Por qué está ese versículo? Por ejemplo, este versículo que va a aparecer, Marcos 1:35, habla de un ejemplo que nos daba el Señor Jesucristo para los que madrugan a las 9 de la mañana, para los que madrugan a las 10 de la mañana, para los que se levantan a hacer una sola desayuno y almuerzo. Para ellos, la Escritura dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó. Salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Iglesia, hay múltiples razones por las cuales el Señor Jesucristo lo haría. Una de esas que le explicamos aquí, ¿se acuerdan cuando arrancamos con la primera prédica del mes de enero de este año? Que fueron ¿cuáles son las características de tener una oración eficaz? La primera, hermanos, es evita las distracciones, pues. Te levantas a las 7, 8 de la mañana recién a orar o a las 6 y ya está el pan caliente, empiezan a gritar. ¿Han oído ustedes? Vecinos, o pasa el camión de la basura, una cosa impresionante. Peor si tú vives al lado de la calle, que los pitos, que los carros, etcétera. Distracciones. Mi Señor usaba una hora en la cual no se distraía. Pero lo hacía principalmente, hermanos, si tú en tu casa, lee Marcos 1, pero antes de eso, lee en tu casa. Como mi Señor Jesucristo, siendo muy de noche, a Él le traían endemoniados, enfermos, y el Señor los curaba, los sanaba. Mi Dios había tenido una lucha. Iglesia, para los que se han acostumbrado, yo también caí en eso. Porque es sutil el diablo es astuto. Y tienes que darte cuenta y sacudirte. Decidí sacudirme
Cuando empezaba a acomodarme en el limbo del Evangelio, en el dormir, en el que otros me prediquen y yo aquí tan bonito, tan hermoso que he venido hoy, escucho y me voy a mi casa. Y no haces nada de lo que Dios te indica y no pones de parte en tu casa para aplicar lo que aprendiste y para ponerte a orar. ¿Sí? Mi Dios está buscando, y si busca es porque no hay. Busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Nuestro Señor en su palabra, a través del Espíritu Santo, indicando, señalando, orientando, guiando a los que escribieron la Escritura, en este caso al apóstol Pablo, le escribió una carta a Éfeso, a la iglesia en Éfeso. Le escribió una carta a los efesios diciéndoles, déjenme dramatizar un poco. Lo que están viendo, esto no es burla, mi interés es que esto se quede bien claro. Escuchen. Le escribió a los efesios allá en el capítulo 6, versículo 12, y yo voy a poner un poco de histrionismo para que entendamos. Les dijo a los efesios, oye, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿estás entendiendo? ¿Qué crees que tu enemigo es el vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos? ¿Quién crees que es tu enemigo, por favor? Nuestra lucha, Éfeso entiende, e iglesia de Dios, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. ¿De dónde dice? Las tinieblas, que esto quiero resaltar, el por qué orar de madrugada. Seres que gobiernan las tinieblas, gobiernan, ¿saben lo que es gobernar? Mandar, disponen, hacen y deshacen. Ya vamos a ver un versículo más adelante en el que se le señala al enemigo como príncipe de la potestad del aire. Y tú sabes lo que ocurre en el aire, en la atmósfera, ¿sabes lo que ocurre? Tú ahorita, ¿por qué me oyes? Hay ondas que van llegando, ¿sí o no? El internet llega a través de ondas. Todo eso se comunica, es una cosa, no lo vemos, pero existe. Ahora en tiempo real nos vemos en China con algún familiar tuyo y nos vemos porque existen la tecnología a través de ondas en un campo electromagnético. En esa área el diablo es campeón. Y una cosa, iglesia, terminemos el versículo, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestiales, o sea, en el mundo espiritual. Y la iglesia sigue pensando que el enemigo es la miseria, la pobreza. Hermano, arrodíllate delante de Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto será añadido. Afanado y turbado con tantas cosas. Y la iglesia sabe que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Así que si tú empiezas a abrir tus ojos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y empiece a aplicar lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿cuántos están? Ay mi hijo, ay mi nuera, ay mi yerno, ay mi esposa, ay. Ya van a sacar canción. Porque no entienden qué pasa. Sigo explicando a pesar de que todo esto se ha explicado por años. Nuestro enemigo, porque es enemigo de Dios y todo lo que sea enemigo de Dios es nuestro enemigo. Porque si aborrece a Dios, ¿tú crees que a ti te aplaude, te hace hurras, te odia? Te aborrece, no tienes idea del odio que tiene el enemigo. Este ser contra el que nos enfrentamos. Por eso no podemos hacerle lucha con nuestras armas. Nuestras armas no sirven para nada. Enseñando a los muchachos, grita, insulta. ¿Han oído ustedes eso? Y ahí se va, dice. ¿Han oído esas cosas? Se ríe ese ser, se ríe. Por si acaso la descripción de este ser, conforme a la Escritura, primero que es un ser muy poderoso. No es solo poderoso, es muy, no todopoderoso.
El Todopoderoso es nuestro Dios. Pero ese ser es un ser muy poderoso, no desconozcas. Tienes que entender cómo es el enemigo. Ese enemigo es tan poderoso y tan inteligente que conoce y habla todos los idiomas del mundo. Todos los idiomas se lo sabe. Es experto en todo lo que es lo tecnológico. Sí. Y se conoce la Biblia de memoria. ¿Ustedes creen que existe alguien que se la sepa de memoria? Ese ser se la sabe. Se la citó a mi Señor Jesucristo cuando lo tentó en el desierto. Ese es el enemigo contra el que tú y yo nos enfrentamos. No es un... Ay, Fito, vino Fito, todos corriendo. ¡Ay, Fito! A Fito cualquier rato lo matan y se va al infierno. Y terminó esa ola, pero al enemigo mi Dios le ha permitido estar hasta el tiempo señalado por él. Comprende. En nuestra seguridad, en nuestro país, en la seguridad pública, desgraciadamente la jurisprudencia de nuestra patria nos debe mucho. Los jueces y fiscales hacen de las suyas y dejan libre a tanto sinvergüenza, lo atrapan. Detenidos en flagrancia y sin embargo los dejan libres. Ante eso, ¿puedes hacer algo tú? Peor con las tinieblas. Pastor, pero... ¿Y si oro? Ah, es que ahí diste ya en el clavo, pues. Hay jueces injustos, fiscales y abogados corrompidos que se venden al mejor postor. No crean que no están tentando a los generales, a todos los que ahora están actuando. Ellos van a ser tentados, a ser con dinero y tantas cosas, amenazados. Algo así pasa en el espíritu y es peor ahí. Porque donde permitan que el enemigo tome ventaja, existen algunas cosas que ocurren, que hoy día no es motivo del tema, pero algún rato hablaremos. Produce en el ser humano enajenación, o sea, los vuelve locos. Los posee y ejerce una influencia diabólica terrible cuando se lo permites. Es un tema que algún día tocaremos, ¿ya? Para que estén, si ustedes no han pasado por eso, a los que estén al lado suyo sepan lo que les ocurre y con qué están jugando, ¿ya? Bueno, este ser trabaja en las tinieblas. Cuando una persona va a robar, bueno, ayer hubo un robo a plena luz del día, pero ¿en dónde crees que fue planeado todo eso? En las tinieblas. En la oscuridad, en donde nadie los ve, así sea de día, van y se ocultan en secreto. Pero la hora en las cuales, y te lo digo por buena fuente, en las cuales hacen de las suyas los príncipes del diablo aquí en la tierra, que son los brujos, es medianoche, lugares altos, sacrificios con animales, en otros lugares hasta con seres humanos. Todo eso hacen. Es en las noches. ¿De acuerdo, iglesia? Vamos comprendiendo. Entonces, vamos entendiendo por qué la necesidad de que jóvenes y adultos aprendan a orar en la madrugada o en la noche o a levantarse antes de que salga el sol, antes de que te distraigas. Ellos no descansan. Si leíste, si ves ahí, principados, la cabeza. De ahí siguen potestades, le siguen gobernadores y aparte de eso hay huestes. ¿Sabes lo que significan huestes? Es más que divisiones. Aquí hay general de división, ¿se han visto que es la máxima división que existe en un organismo militar, en el que hay miles de soldados? Ahí hay millones de esos seres pululando alrededor nuestro. Están alrededor nuestro y están organizados. Entonces, el cristiano empieza a tener problemas de los cuales no entiendo. No, yo sí entiendo. A lo mejor no estás orando, pues. Están dándote como a bombo en fiesta y tú, Mateo, pegue marido, dele nomás. Porque no oras. ¿Comprenden la necesidad de la oración? El rey David
llegó a sentir la traición de los más cercanos que él tuvo. Y eso es el pan nuestro en las iglesias, créanme. Eso es algo. El que habla recibió las puñaladas más terribles de quienes yo confiaba. En serio. Tanto que el que habla nunca tenía el dinero en sus manos porque confiaba en todas esas personas. Nunca. Para que no piensen mal del servidor que Dios puso en la iglesia. Ahora lo tengo porque eran 6 que pasaron manejando los dineros. Y ahora tengo que orar mucho para ver a quién, porque este versículo es tremendo. Dice el libro de Salmos 19, versículo 12. El rey David llegó a exclamar a su Dios y hacerle una pregunta y dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y le dijo al Señor: líbrame de los que me son ocultos. Algunas veces siempre he estado desde que acepté a Jesucristo predicando, enseñando, entregando tratados. Mi esposa orando en casa, es mujer de casa. Oigan, y por 2 ocasiones, porquería nos botaron en las puertas de la casa. Animales, creo que era, bueno, no sé si era gallo o gallina, pero negro con un lazo rojo, sin cabeza en la puerta. Eso es brujería, pues, hermano. Brujería, pues. Entonces tú no sabes quién está al lado tuyo, qué es lo que está pasando alrededor. Nosotros no sabemos quiénes entran por esa puerta, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Hay ocultos. ¿Qué nomás es oculto? No hablemos ya de brujería, solo hablemos de lo emocional, la parte almática. ¿Qué te son ocultos? Ay, yo no sabía que tenía esa codicia. Uy, yo me creía fuerte contra el adulterio, pero mire, he sido débil. El apóstol Pablo llegó a entender que la codicia lo estaba consumiendo. Miserable de mí, gritó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se dio cuenta? Hay cosas ocultas en nosotros que todavía no han muerto y que nos creemos nosotros la panacea de la espiritualidad. ¿Cómo nos falta, hermanos? Hay otros que la palabra dice, con los tales ni comas, apártate de ellos. No, los reciben en la casa. Por eso en algunas casas yo no entro, evito entrar, porque van contra la Escritura. Y eso a veces me limita para tomar decisiones. ¿Comprenden, iglesia? Cosas ocultas en cada uno. Jóvenes que de buen hogar, de buena casa, salieron dirigidos por sus padres con principios morales, éticos, bien formados, drogadictos. ¿Cómo? Voy a poner, no hay ningún José Luis aquí. Voy a poner un nombre. Pepe Lucho. Él, pero sí, bien criado, saludaba, qué buen chico. No te creo, gente que hasta llora. No puede ser. ¿A cuántos han visto esos casos? Porque había una debilidad en ese muchacho. Y la mamá y el papá, que no eran cristianos, porque por lo menos digamos que no eran cristianos, pues. Porque hay otros que siendo cristianos, su hijo se pierde y no mueven un dedo. Creen que solo con venir a la congregación, escuchen, esto forma parte de una serie de cosas que hay que hacer delante de nuestro Dios. No para salvarnos, ya la salvación es gratis. El Señor nos la dio, sino para obedecer, demostrar que le amamos a Dios. Lo que estamos haciendo es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿ya? Pero eso no quiere decir que ya cumplí con Dios. Por malcriado que se... No. Es una persona vulnerable como tú y como yo. La Escritura dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igualitas a las nuestras. Y entonces, ponte a orar, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Cómo me puedo enterar de las disposiciones de mi comandante en jefe si no me presento delante de él? Pues palo me dieron en el cuartel por andar hecho el inquieto, sin obedecer.
Porque hay que... ¿saben lo que hicimos una vez? Por no ir al comandante. El comandante dio instrucciones. Viene un pelafustán a decirnos, desarmen la tienda de campaña, hermano. Y nosotros, eran como las 5:30, 6 de la mañana. Cogemos y desarmamos la campaña central, la del comando. Estaban ahí el comandante y los oficiales durmiendo en esa carpa. Les cayeron los tubos, todo. ¿Tú sabes la paliza que nos dieron? Nunca me voy a olvidar. Ya no soportaba los brazos, lo que me hacían reptar, y ya no me importaba que me golpeen, porque nos golpeaban, pues. Mientras reptábamos, nos daban con palos, el machete. Por no presentarnos delante del comandante y recibir instrucciones directas, específicas. Esa es la importancia de orar de madrugada. El diablo tiene algo que fue otorgado, lo dice la Escritura. Si Dios no lo permite, no lo tiene. Pero Dios tiene sus razones para haber permitido lo siguiente. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, se señala, en el versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí saben eso, ¿no? Lo dice Efesios 2:1. Pero en el 2 dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Puse esa imagen. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? La chupa, el baile, la familia. No seas amargado, primero es la familia, primero es Dios. Y por amor a Dios tengo que ir a ver a mi familia. Él no me ha hecho fanático, me ha hecho consciente y me ha hecho racional. O sea que por familia me embriago, por familia permito que se blasfeme contra Dios. Hoy día salí mal de una gasolinera, 5:45 habrá sido. Cuando veo que un hombre llega hacia el carro con una facha, hermanos, de esos sorprendedores malos, ¿se han visto? Que si no me das, hasta me hablaba ronco así, hermano. Entonces yo cuando lo vi, ya venía, ¿comprenden? Yo ya estaba con esto. Hay cualquier cosa, sí, no hay nada, le digo. No tengo ni un centavo. Se le aclaró la voz. Dice, hay cualquier cosa, dice y se pone a limpiar. Es que no tengo. Hijo, le digo, no tengo. En verdad no tenía suelto, siempre ando a cargar suelto para darle a estas personas. Pero le digo, espérate. Puse gasolina y le pedí que me den suelto. Y me pongo a conversar. Y él me dice, ¿que usted es militar? Pues, no, le digo, soy pastor de una iglesia. ¿En serio? Dice, sí. Yo asistía, es la típica. Yo asistía. ¿Han oído eso? Yo también me bauticé, dice. Por eso cuando ustedes me ven que hablo así, es porque ya oigo los testimonios. Yo soy bautizado, pastor. ¿Aquí dónde me ve? Donde la iglesia de la hermana Tomalá, típico, de una bella hermana en Cristo, de la Huangala. Pero lo oigo hablar y hablaba por incoherencias. Es que me salí porque Jehová es el Dios y a Jesucristo está mal porque lo apalearon. Entonces yo digo, mira, otro día hablamos, que Dios te bendiga. Pero me fui con ese sinsabor de defender a mi Señor Jesucristo. Pero era contender con el necio. ¿Comprenden? Era contender con alguien que no tiene argumento bíblico. Pero tiene que haber ese celo dentro de nosotros, de no permitir que nada ni nadie venga a decir contra nuestro Dios, porque todo lo que está aquí es maravilloso. Porque lo que está aquí me hace amar y respetar a mis padres, me ha hecho cambiar mi forma de pensar, me ha hecho amar a mi esposa, a mis hijos, lo que tengo en casa, me ha hecho sensible. Murió una perrita, yo cuando he llorado por perros, ni al mi gringo que tanto que me puso cara de angustia el pobrecito, porque mi esposo le inyectó, hasta peso flojo yo, porque le cayó cáncer. Y de tanto que uno habla con Dios y empieza el corazón a tratarlo el Señor, murió mi perrita, créeme, me duró, hasta en el carro iba llorando, una tiernita hija del Max. Empieza a haber una transformación en nosotros. Antes seguíamos la corriente de este mundo de dureza, de maldad, de frialdad.
que quieren acomodar el amor de ellos, ponerlo en lugar del amor de Dios. Mira lo que está pasando en Israel. Bien decía mi hermano, el que me acompañó me habló de este tema. La ONU, una cueva de ladrones, una cueva de sinvergüenzas. La OEA, cueva de sinvergüenzas, que ocultan todo lo que ha estado haciendo a espaldas de Israel. Por eso Israel no acepta bajo ningún concepto que se levante otro territorio a la par de ellos. ¿Por qué? Que Israel quiere la paz. Por eso es que durante años ellos han aceptado esto. Y hubo la Franja de Gaza. Yo estuve en Israel. Yo sé lo que les digo. ¿Y qué pasó? Los mataron. Y me contaron hoy, que todos los que cruzaban la Franja de Gaza, no es que cruzaban. Cuando yo estuve allá, tú hablabas con los árabes, con iraníes, pakistaníes, con el mundo palestino, tú hablas con ellos. Una vez me perdí ahí dentro de ese, no es la
casa. O sea, ¿qué está ocurriendo en tu corazón? Si ven, es una viernes y dimos nosotros una enseñanza. El día miércoles se la perdieron buenísima sobre Isaías 26. Como el Señor dijo que ya va a poner un alto a esto. Ahí dice en el versículo 9 de Isaías 26. Con esto terminamos, iglesia. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, en otras palabras, mientras tenga vida, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aleluya. Porque el Señor a veces permite cosas para sacudirte, para que lo busques. Mientras existe espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Oh Dios santo. Amén, iglesia. Amén. ¿Está claro por qué tienes que orar de madrugada? Están planeando cosas contra tu vida. Quieren atentar contra tus hijos, contra tus bienes, contra tu salud. Quieren hacerte daño. No se lo permitas. Dios todo lo ve y Él ha prometido que si clamas a Él, Él te va a responder. Y yo le creo a Dios. ¿Tú también? Párate, vamos a clamarle a Dios. Y tú también allá en la casa. Alábale porque Él vive.